María Camila Rendón. María Camila, hazme un favor. Ayúdame con la descripción de esa paciente. Aproximadamente por ahí 3 centímetros, de un color café oscuro, tiene una forma redondeada con bordes definidos, digamos que está, no sé, es hiperpigmentada. Y en la hiperpigmentación, ¿te parece que tiene un solo tono? ¿Es homogéneo o tiene varios? Sí, es homogénea. Pues no está asociada a ninguna lesión secundaria, pues que se observe. Como la superficie de esa placa es como rugosa, como irregular, rugosa y más. A veces llamamos a eso también como de aspecto un poquito cerebriforme, ¿cierto? De aproximadamente ¿cuánto de diámetro? Por ahí, 2-3 centímetros. ¿Me ubicas un poquito la zona anatómica? Al lado del cabello. ¿Cómo se llama? ¿Esto es la frente? La zona temporal. Acuérdense pues de todos los datos, zona anatómica, área, características secundarias, diámetro, distribución. Daniela Álvarez. Es una ampolla. Es una ampolla. Aquí estoy viendo que cambia la lesión elemental, sino el número de lesiones. ¿Sí? De esa imagen particularmente, ¿qué te llama la atención? O sea, ¿qué te parece? Que ella hizo, Eso, ¿cómo lo pones tú en palabras? Nosotros aprendimos que había patrones circulares, anulares, circinados, carcuatos, lineales, cupuliformes, moliformes, osteriformes, ¿cierto? Dermatómicos, bueno, ese es como donde cae. Chicos, cuando uno ve lesiones, sobre todo en la piel, que tienen como aspectos un poquito geométricos o un poquito uniformes en su presentación, me refiero a las distancias, a las formas. Nosotros nunca, cuando vimos los patrones, vimos patrones rectangulares, cuadrangulares, octagonales, ni nada de esas cosas,
siempre que vean figuras que les sugieren un aspecto geométrico, ¿sí? Digamos que se sale como de lo normal que aprendimos en los patrones dermatológicos, siempre que vean patrones geométricos, digamos que en esta llama la atención que esta, y 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 esta, tienen como la misma distancia, ¿cierto? Están como si fueran geométricamente dispuestas, pues, o artificialmente dispuestas, ¿listo? Entonces, siempre que vean figuras de formas geométricas, van a pensar siempre en un grupo de dermatosis que se llaman, factices. Yo les voy a mandar un documento, se lo mando al correo a Giovanni y él se los va a compartir a ustedes para que leamos un poquitico, que aunque no va a ser un tema de pronto que vamos a tratar puntualmente en clase, se llama las dermatosis artefactas, autoinfligidas o la psicodermatosis, que son situaciones que el mismo paciente genera, pues no necesariamente de manera intencional, simplemente puede ser como un agresor externo, pero va a hacer que la configuración de las lesiones se salga completamente como del patrón normal, o a veces el paciente lo hace de manera intencional porque está buscando un beneficio secundario, y eso en dermatología confunde muchísimo. Y usualmente el paciente logra manipular mucho al médico general que lo atiende por primera vez y logra, pues digamos, como encauzarlo un poquitico como en su propósito, a veces en la búsqueda de incapacidades, de beneficios laborales o de otro tipo, ¿listo? Entonces siempre que vean que una lesión se dispone como más de una forma organizada o geométrica, vamos a pensar en eso, ¿listo? Carolina García. Carolina, ¿me ayudas con esa descripción, por favor? ¿Un centro qué, perdón? La de acá le veo el centro blanco. Solo el centro. Como toda la lesión. ¿Y qué más tiene? Pues ¿qué más hace falta en la descripción? ¿Qué más te hace falta en la descripción? Sí, la piel que lo cubre tiene telangiectasia. Sí. Friable es ¿qué? ¿Qué quiere decir friable? ¿Qué quiere decir friable? Es manipulable. Friable es manipulable. Pues, cuando yo digo que una lesión, porque eso es súper frecuente en dermatología, cuando yo digo que una lesión es friable, es que sangra fácil, a veces espontáneamente o con un trauma mínimo. ¿Listo? Eso quiere decir friable. ¿Listo? Y generalmente una lesión friable uno lo ve en la superficie o sangrante o cubierta por una costra hemática. Pues. ¿Listo? ¿Qué más? Ya dijimos área anatómica. Sí. De ahora en adelante, la palabra lesión no la volvemos a pronunciar. ¿Listo? O sea, yo empiezo la descripción diciendo que es un quiste de color amarillo, que es bien definido, de aproximadamente 1,5 centímetros, que se ubica en la región del párpado inferior izquierdo, la unión del tercio medio con el externo, cubierto por una superficie con telangiectasias. ¿Listo?
Pero la palabra lesión, ya desaparece porque yo ya sé qué lesión es, o sea que lo reemplazo pues por la palabra que me va a permitir obviamente hacer el diagnóstico. Listo. Santiago Hernández. Santiago. Eso parece, pues, como esto releva, parece como una placa que en el centro tiene como unas pústulas redondeadas, delimitadas, que tiene un borde delimitado, de consistencia ácida. Las lesiones en el centro son en forma mediana, las pústulas. Muchachos, ustedes todo lo ven en Diana. Entonces, ahí, ¿cuál es la lesión elemental o la lesión primaria de esa? Ahí sería la placa. ¿Dónde serían las pústulas? O sea que ahí lo más importante, digamos que es como la placa. Es la que más sobresale. También como esas pústulas que tiene el centro. Son las pústulas. Lo que pasa es que las pústulas que tienen distintos diámetros se están levantando sobre un área del tema, ¿cierto? Se va constituyendo pues una placa, probablemente porque la inflamación de hecho lo va a hacer palpable, o sea que se puede levantar sobre una placa eritematosa. Si tú, yo sé que no hemos visto nada, pero si tú ves ese paciente ahora, tú pensarías que estamos más cerca de una propuesta diagnóstica inflamatoria, infecciosa o tumoral. ¿Por qué? Porque se da más como para las pústulas más comunes en la parte folicular. ¿Qué zona anatómica es esta? Talón. Tiene los codos así. ¿Qué zona anatómica es? Talón, ¿cierto? Pues ahí se le ve como el talón. ¿Qué característica particular tiene el talón o esa zona del pie? ¿A quién le salen pelitos por allá? ¿Quién se afeita y se depila los talones? De más queratinizada. No Quiere decir que no tiene estructuras ni unidades foliculares realmente. ¿Listo? Esa es una de las características de las palmas y de las plantas, que no hay estructuras foliculares o pilosas, y precisamente por eso hay muchas enfermedades pues, que se originan en el folículo, pues que nunca van a dar en palmas y plantas, ¿cierto? Bueno, entonces tú piensas que por la presencia de pústulas probablemente estamos frente a una enfermedad infecciosa. Juliana Tamayo. Es una, pues creo que es una placa Sí. Yo entiendo que hay muchas ocasiones en las que, o sea, no es lo mismo ver una foto que ver un paciente, pero créanme que ayuda cantidades ver imágenes, obviamente. Y hay circunstancias en las que yo simplemente defino si yo por alguna razón al tacto de ese paciente le voy a percibir algún cambio en la textura. Si yo ya percibo que ese cambio en la textura va a estar presente, pues abandono la propuesta probablemente de mácula, ¿cierto? una placa ectematosa de bordes irregulares, pues, pero está bien circunscrita. Tiene como una zona descamativa en el centro, está en zona escapular derecha, más o menos de por ahí 4 centímetros de diámetro. Es como una costra, yo creo, lo que usted señaló ahí, creo que es una costra, es asimétrica. Tiene como una coloración más oscurita en los bordes. No. Sí. No, ya dijo los tomates. Sí. No es homogénea en el color.
Sí, pero no. ¿No? Pues sí. Ah, no, es que sí, con razón. Que no. Sí, no te ve tanta luz como la tengo yo acá. Tiene telangiectasias. Listo. Estamos escuchando. Bueno, muy bien. Uy. Miguel Villazón. Miguel. Es como un parece. Juliet Pues- Bonilla. Miguel, dile que tú Aquí estás. para mí. Es, Miguel. Villazón. Villazón. Sí, yo. Listo, Pues, perdón. Juliet, ¿fue? Sí, Juliet. Miguel, alzame la mano. Es como un quiste. Obvio, estoy hablando de esta, ¿cierto? Pero no. Pues para que no se me vayan a concentrar en estas. No, pues es que. Por eso se sabe. No, pero no. Pues para mí es pues un quiste. A ti te da la impresión, con solo verlo, como que uno lo va a tocar y lo toca ¿qué? ¿Como duro o como blandito? Como duro. Como durito, ¿cierto? Como muy durito, un cachito. Entonces, ¿será que ese cachito es un quiste? ¿Qué es un quiste por definición, Miguel? Pues su contenido va a ser móvil, va a ser más blandito. O sea, por definición, ¿qué es un quiste? Puede ser una lesión con contenido, pues con contenido en su interior. O sea, Pero- que es lo mismo que una vesícula. Porque la vesícula tiene contenido. O será lo mismo que una pústula. Que también No. tiene contenido. Entonces, No, ¿qué pues. se diferencia una vesícula, una pústula y un quiste? Si los tres tienen contenido. Que el quiste, pues a su palpación se va a sentir ese líquido, se va a sentir como semisólido. Y la vesícula no se siente. Pues la vesícula también tiene contenido, pero va a ser ya de otro diámetro, el contenido va a ser más claro. Juliet, ¿cuál es la diferencia? Vesícula, pústula y quiste. O sea que un quiste no puede ser líquido. Un quiste no puede ser líquido. Sí. O siempre es semisólido. Por eso, solo semisólido. Sí, el quiste está encapsulado en la cápsula. El contenido que puede ser líquido o semisólido está envuelto en una cápsulita. ¿Listo? Está contenido en algo. Las demás cosas que tienen o un fluido ceroso como la vesícula y la ampolla o un contenido purulento como la pus, pues no tiene obviamente un contenido en No, cápsula. pero sí. ¿Listo? ¿Será que esta es una vesícula? ¿Será que esta es una pústula? ¿Será un quiste? ¿O qué será entonces Carolina Ríos? Bueno, para mí podría ser un tumor. Eso está pensando Es yo. una lesión que es elevada, que es sólida. El tumor, ¿sabes por qué? Porque nunca hay la mejor descripción. Si yo pues la pudiera dibujar, la dibujaría así. Pues, así. Sí. ¿Por qué crees que puede ser un tumor, Carolina? Por lo que se ve como sólido, es elevada, podría ser profunda. ¿Te parece que los tejidos profundos parecieran estar comprometidos? Está muy complicado.
María Como un José líquido. Bernier. ¿Qué será? Tengo ni idea. No, yo entiendo. Yo entiendo. Por la palabra de yo entiendo. ¿Cómo que? ¿Con contenido qué? ¿Líquido o semisólido? Semisólido. ¿Ah? Es un tumor de base. ¿Con contenido qué, María José? Semisólido. Como dijimos que imaginábamos que la palpábamos, dice. ¿Como durita o no? Sí. Como cachito. Como lesión primaria. Acuérdense que verruga va a ser diagnóstico. ¿Cierto? Porque verruga siempre quiere decir infección por PVH. Entonces, ¿qué será? Hay algo, una vegetación. Una vegetación es algo que tiene crecimiento exofítico. Como Vale la pena folículo. aclarar esos dos términos. Digamos que esta es la superficie de la piel. Y si el crecimiento que tiene la lesión es hacia arriba, es exofítico. Y si es hacia abajo, es endofítico. Yo estoy de acuerdo que es una lesión exofítica, pero no como lesión primaria. Tengo una pápula. ¿Cuánto mide, perdón, esta basecita? La basecita. Más o menos, está chiquitica. ¿Será que es más extensa o más alta? Entonces sí puede ser una papa. Y que hay que sea de máximo 5 milímetros en su base, y que sea más alto que extenso, Una pápula. y que sea sólido o firme. No, pápula. ¿Cómo ahora? Que hay que sea máximo de 5 milímetros de diámetro su base, que sea más alto que extenso y que sea firme en su interior. Y que hay que algo que sea de 5 a 2 centímetros en su base, más alto que extenso y firme en su interior. Nódulo. Entonces, ¿esta qué es? Pápula. Entonces es una pápula. Una pápula que, Miguel, Pediculada. una pápula pediculada. ¿Qué más? ¿Tú piensas Sobrelevada. que al tacto va a ser dura o áspera? Listo. ¿Y ese tacto duro o áspero cómo se define en dermatología? Pues, ¿Tú crees que esto es tejido graso? ¿Hipodermis? ¿Crees que es dermis? ¿O crees que es más de tipo epidermis? epidérmico. Epidermis. Y de esa epidermis, ¿cuál de todas esas capas crees que es la que constituye o conforma No corre. todo eso tan áspero? La capa córnea. ¿Y cómo se llama la capa córnea porosa? Cornócito. ¿Cómo se Como llama cuando la capa ser- córnea es gruesa? ¿Qué término usamos? Acantosis. No, hiperkeratosis. Hiperkeratosis. Ah, porque la puse eso. Cuando el tacto que yo tengo de una Sí, lesión, perdón, me devuelvo, y no voy a hablar de esta, sino que voy a hablar, por ejemplo, de esta zona. ¿Sí la ven allá en el cursor? Sí. Generalmente los talones, por ejemplo, son gruesos, la capa córnea es así, lo vimos incluso en una diapositiva. Entonces, los talones y las palmas tienen hiperkeratosis. ¿Listo? Porque al tacto generalmente tienen esa consistencia áspera. ¿Listo? Entonces, esta es una pápula pediculada, hiperpigmentada en la base, áspera al tacto o hiperkeratósica, de 3 milímetros en su base y probablemente 1 centímetro de largo, pues, o de longitud mayor, ¿cierto? Cuando esas lesiones tienen esa imagen clínica, nosotros las denominamos cuernos cutáneos. Cuernos. ¿Listo? Ese es el término para referirse a ese tipo de lesión. El cuerno cutáneo es una lesión también semiológica. Realmente no es primaria, sino que acompaña las características o las definiciones de la lesión primaria y las características secundarias. Pero un cuerno nunca es diagnóstico, para que nunca remitan a un paciente con diagnóstico cuerno cutáneo. El diagnóstico puede ser una queratosis seborreica, como en este
caso, puede ser una verruga vulgar por un PBH, puede ser un carcinoma escamocelular y obviamente eso me va a cambiar completamente el diagnóstico y el manejo. Terminemos con esta entonces, Andrés Mauricio Villada. Está levantando la mano. Andrés. Múltiples que confluyen formando ¿qué? ¿Qué intentan formar todas ellas cuando confluyen? Una placa que no tiene unos bordes aparentemente definidos, no se sabe dónde empieza y dónde termina aparentemente, y que se ubica ¿en dónde? No. Gastronemia. La pierna. Es zona de la pierna, es esa. Gas. Bueno, si yo le digo pues que es acá. ¿Cómo se define anatómicamente esa área? Estudiar anterior psicometría. Bueno chicos, la semana pasada terminamos de hablar un poquitico de generalidades. Hicimos una asociación entre lo que veíamos desde la histología y empezábamos como a correlacionarlo desde la clínica, cómo podría eso traducirse en lo que yo veo en mi paciente. Y entendimos que básicamente en la piel se van a dar como 4 fenómenos que son los importantes y en los que yo siempre voy a agrupar cualquier enfermedad, obviamente, que yo diagnostique en mi paciente. Entonces tengo los tumores, y de los tumores tengo los benignos y los malignos, tengo todas las enfermedades inflamatorias, y siempre dentro de las enfermedades inflamatorias voy a agrupar los fenómenos autoinmunes. Tengo las enfermedades infecciosas por cualquier agente obviamente causal y tengo los trastornos de la pigmentación que pueden ser hiperpigmentados en tonalidades cafés a negras, pueden ser hipopigmentados o acrómicos cuando hay una ausencia completa de color, pueden hacer, obviamente haber cambios de coloración que son eritematosos, de tonos claros hasta coloraciones violáceas y purpúricas y obviamente coloraciones también amarillas a naranjas. ¿Listo? Básicamente dijimos al principio que la zona más frecuentemente afectada de la piel por tumoraciones va a ser ¿cuál? Joana Rivera. Vamos a esta clase juntos, muchachos. Sí. ¿Cuál será la zona histológicamente más afectada por las tumoraciones en la piel? ¿Por cuál razón? Porque está más expuesta. ¿De dónde se originan los tumores? La capa basal, ¿De dónde se origina un tumor? de una proliferación pues excesiva ¿De quién? de las De una célula. Entonces, donde más células hay más chance de que cualquiera de ellas haga un proceso de transformación benigno o maligno y obviamente se genere un tumor. Son infinitos los tumores que yo puedo tener en la piel. Necesito que Laura Tatiana me ayude, por favor. Laura, cuidado, todo eso, todo eso. Rápido.
epidermis, dibújela pues bien bonita con todas sus cositas. Sí, pero muy capaz. Carla. Tú eres Laura, ¿cierto? Carla. Carla, ¿cuántos tumores conoces vos dermatológicos? Háblame de tumores benignos solamente. Vaso celular. Ah, natural. Que tú sepas. Si sabes alguno, si no, no. Adenoma, seno, glandular, hemangioma, un neo, Perdona. neos, pues, Neus, keratosis, sí. ah, Sí, sóquenle un poquito, ayuda. ¿Cuáles más conocen? A ver, ustedes por qué no se revisan a ver qué tumores benignos tienen en mi cuerpo. Así le pueden ayudar. ¿Qué tumores benignos tienen ustedes en mi cuerpo? Hemangiomas. ¿Qué más? Ninguno. Lipomas. ¿Y qué tumores malignos conoces? Melanoma. vaso celular, el escapo celular, el sarcoma, ¿Cuál? Ah, sí, ok. ¿Cuál? Kaposi, Capos. Sarcoma de Kaposi. Muy bien. ¿Alguien más conoce algún otro tipo de tumores? Espinocelular. Espino o escamo, nos estamos refiriendo pues al mismo, está bien que en cualquier forma que lo mencionamos está correcto, ¿listo? Porque puede ser la capa escamosa o la capa espinosa, ¿listo? ¿Qué más? Las capas. Córnea, granulosa, espinosa y basal se agrupan en un conjunto que se llaman queratinocitos. ¿Listo? O sea, toda esa capita estratificada, obviamente, que constituye el epitelio, se llaman queratinocitos. ¿Cuáles son los no queratinocitos de la epidermis? La célula de la punta. Me falta uno. ¿Cómo se llaman los tumores malignos del epitelio? Los malignos. Cuando un tumor se origina en un epitelio y es de características malignas, y ahorita hablamos de cuáles son las características de malignidad, ¿cómo se denomina? O sea, eso aplica para todos los epitelios, pues, del cuerpo. Entonces, Juliana Pérez. Juliana, ¿cuántos carcinomas se pueden originar en el epitelio? Dime, ¿los mencionas? 3. Carcinoma, vaso,
celular. ¿Qué más? Melanoma. El ejercicio solamente pretendo con ello que ustedes incluso cosas que no han leído las puedan deducir hoy. Porque es que si usted va y se lee todos los tumores, usted dice, Dios mío, ¿cuándo me aprendo todo eso? Pero si usted sabe que todo lo que esté en esta capa se llama carcinoma, se lo aseguro que sabe todos los tumores malignos que pueden dar en el epitelio. ¿Qué más? Mira, no. Carcinoma de... ¿Cuál más? ¿Qué más? ¿Quién dijo que las pobres células de Langerhans y los de Merkel no tienen derecho a descontrolarse, a desordenarse? No me digan que, miren, con todo mi corazón, o sea, yo no pretendo, es que yo no gano nada si vengo y se lo recito, o sea, si yo les digo, mire, o sea, ustedes salen de acá, o sea, y van en las escaleras y no se acuerdan. Yo pretendo es que ustedes lo hagan desde la lógica, desde la capacidad de deducción, no sé, es que el conocimiento pues tragado de memoria me parece tan complicado. ¿Qué otro tumor maligno puede salir de ahí? Si ya se descontroló y se proliferó la basal, la escamosa, la granulosa, el granulocito, ¿cuál otra puede ser? Pues lo que sea. Esos son los tumores malignos que a uno le pueden dar en el epitelio. ¿Listo? Todos tienen una característica y es que todos se llaman carcinomas, porque todos están originando en un epitelio que prolifera. ¿Listo? El apellido siempre va a ser el de la célula que está descontrolada en su proceso de proliferación, de diferenciación y obviamente con las mutaciones. ¿Listo? El carcinoma melanocítico usualmente no lo conocemos como un carcinoma melanocítico, lo conocemos como melanoma. ¿Listo? Y el carcinoma de células de Langerhans lo conocemos como histiocytosis. Porque es que acuérdense que la célula de Langerhans es el mismo macrófago, que se llama macrófago en la dermis, y que tiene un propósito y una misma función, es el reconocimiento de los antígenos o de las partículas obviamente agresoras, es el reconocimiento de las mismas, la capacidad de destruirlos, porque es que el macrófago es capaz obviamente como de engullir obviamente esas partículas y destruirlas y formar las reacciones a cuerpo extraño cuando uno se entierra una astilla, cuando uno le pasa otra cosa pues obviamente diferente. Pero en la epidermis se llama obviamente células de Langerhans, pero es el mismo macrófago y viene de la misma familia. ¿Listo? Solo que el proceso digamos de diferenciación es un poquito distinto. Y tiene simplemente ese nombre. De resto, todos los demás se llaman así. ¿Por qué no me dijiste carcinoma de células córneas? Muy bien, entonces porque ya sabemos que no da. Y por la misma razón, el proceso de transición de las células en la capa granulosa es tan corto, porque la célula va diferenciándose de basal a la escamosa, y cuando llega a la granulosa el paso es súper rápido. Que ese paso tan corto y esa transición es tan poco duradera que la célula en realidad no tiene tiempo ni siquiera de hacer un proceso de reconocerse como célula granulosa, proliferar y descontrolarse y empezar a aumentar, no, porque generalmente o ha hecho el proceso previamente cuando estaba diferenciada como escamosa, y si no lo hizo, la pérdida de su actividad biológica ya no lo dejó. Entonces probablemente esto es poco frecuente. ¿Listo? Todos estos son los tumores malignos de la epidermis.
¿Y cuáles serían entonces, con la misma capacidad de definir o de deducir, cuáles son los tumores malignos de la dermis? Juan Pablo Montoya. Juan, los tumores malignos de la dermis, ¿qué nomenclatura van a tener? ¿O cómo se van a denominar? ¿Listo? Entonces todos se van a llamar sarcoma. Pero resulta que parece que en la dermis hay algo que se invagina. ¿Qué se invagina en la dermis? La epidermis. Y la epidermis cuando hace así, ¿cómo se llama? La invaginación de la epidermis, ¿cómo se llama? ¿Y cuáles son las estructuras que constituyen el folículo piloso, aparte pues de la epidermis? La glándula sebácea. ¿Qué más está constituido por epitelio ahí? Las glándulas secretas y pequeñas. Las glándulas sudoríparas. Eso es, dentro de la dermis, una invaginación, obviamente, o presencia de epitelio en la dermis. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a diferenciar. ¿Cuál será probablemente de la célula más importante de la dermis el tumor maligno? Fibrosarcoma. ¿Fibro? Sarcoma. Entonces el sarcoma que se origina de los fibroblastos. El sarcoma de los fibroblastos. ¿Cuál otro sarcoma hay? Esto se llama paquete vasculonervioso, ¿cierto? Angiosarcoma. Angiosarcoma. Aquí hay un linfático. Aquí hay una estructura nerviosa, un filete nervioso. Sarcoma. ¿Qué más células hay en la...? Hay muchos tipos de tumores, dependiendo de la diferenciación de del filete nervioso y de la célula que la constituye, si está en la vaina o en el centro, te va a dar el nombre. ¿Listo? Pero digamos que neurosarcoma aplica para todo. Pues hay neuromas, hay neurilemomas, ¿cierto? Hay neurofibromas, están los plexiformes que son malignos, pero ya digamos que son como ramificaciones, obviamente, dependiendo de la diferenciación celular. Pero para que no se confundan, simplemente sáquenlo por la célula, obviamente, que está ahí. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cómo se llamaría este? Dijimos que esto proviene de dónde? ¿Proviene de epitelio o proviene de mesénquima? Es una invaginación, ¿no? ¿Y cómo se llama entonces ese tumor maligno? ¿Cómo se llama, Juan Pablo? Si este pertenece a una invaginación del epitelio, se llama glándula sebácea, ¿cómo se llama el tumor maligno?
adeno. Carcinoma, sí, pero ¿de quién? De la raíz. Un adeno. Carcinoma sebáceo. Y este, Juan Pablo. ¿Cuál es esta estructura? Pues yo sé que mi dibujo pues, está lejos de ser. Pero ¿qué será este ovillito que está en la base de la dermis y que tiene un ducto de salida que puede caer obviamente en el folículo o en la... Una glándula. ¿Cómo se llama esa glándula? Carcinoma. Encrina, ¿cierto? Y entonces que me llama el tumor maligno que da ahí. Carcinoma encrina. El grado de dificultad. ¿Qué otras células hay en la dermis? ¿Quién me ayuda? Macrófagos. ¿Cómo se llama el tumor? ¿Y esas son de epitelio o de mesénquima? De mesénquima. Entonces, ¿cómo se llama? Histiosarcoma. Sarcoma histiocítico. ¿Qué más hay? Ahí. Pues yo tengo una duda. Ahí están ubicados todos los receptores, pues los de Cassini, pues esos Pues pues, esos corresponden a qué? al neurosarcoma. Células de diferenciación neural, ¿cierto? Hablando de los malignos, pues porque benignos hay como 8.400. ¿Qué más células hay? Digamos que de los orígenes vasculares está, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, el angiosarcoma, el sarcoma endotelial. Hay muchas clases de sarcomas, obviamente de origen vascular, pero digamos que todos los vamos a resumir en angiosarcoma. ¿Listo? ¿Qué más? Nada más, por ahí. El melanoma melanoclásico es benigno. ¿Melanoma qué? De la gestación. Ese no existe. Hay melanoma maligno nodular, de extensión superficial, lentiginoso acral y melanoma lentigo maligno. Son las 4 variedades. También hay mastocitos. Hay mastocitos. ¿A qué sirve el mastocito? Es una célula de defensa. ¿Ah? ¿Para liberar qué? ¿Qué botan las Histamina. células? Hay mastocitosis cutáneas benignas y malignas. ¿Listo? ¿Qué más células hay? Hay linfocitos. ¿Y qué, cómo se llama el tumor maligno de los linfocitos? Linfoma. O sea que todos esos pueden ser todos los tumores primarios de piel. No siembras a distancia. Porque en siembras a distancia yo puedo tener una siembra de úlcera de mama, de úlcera hepático, de uno de páncreas, de un broncogénico y cualquiera puede hacer metástasis a piel. Pero pues para hablar de las siembras obviamente nos quedamos ahí. Pero todos estos son los tumores primarios malignos de piel. ¿Listo? O sea, son infinitos. ¿Por qué? Porque la población celular en la piel es muy alta. Y eso es lo que me va a conferir el riesgo, obviamente, de que una célula se transforme en maligna. ¿Qué me va a llevar a mí a ese riesgo potencial, pues o al paciente, obviamente de que se desarrolle un tumor maligno? Entonces ahí se ubican los factores exógenos y los factores endógenos. Obviamente la predisposición genética que tenga el paciente, la historia familiar, va a ser un factor de riesgo directamente asociado al desarrollo obviamente de un tumor maligno. Sin embargo, existen carcinogénicos a los cuales yo me puedo exponer e inducir obviamente mutaciones celulares que posteriormente le confieren a la célula una capacidad de reproducción que sea incontrolada, que obviamente empiece a faltar la diferenciación en esa célula, que no se diferencie, digamos, de la célula progenitora, y que sea capaz de evadir todos los procesos que tiene el cuerpo para controlar esa célula que está
obviamente con un genoma alterado o que está alterada en sus ciclos pues, de proliferación. Algunos de los carcinogénicos, ¿cuál es el carcinogénico más común obviamente y conocido para la piel? Radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es principalmente el mayor inductor de mutaciones a nivel celular. ¿Y cuál va a ser de todas ellas la porción de piel más expuesta a esa exposición solar? Obviamente la epidermis. ¿Listo? En esa epidermis, pues ya sabemos que la córnea no, ya también entendemos por qué la granulosa no, o sea que el principal expuesto va a ser ¿quién después de ellas? El escamo celular o la capa espinosa. Por eso el escamo celular es de todos los grupos de tumores malignos el que más asociación tiene con exposición solar. Entonces ese paciente que chupó, se asolió, acumuló por trabajo, por diversión o por lo que sea, a lo que más tiene riesgo es a un escamo celular. ¿Listo? Porque es esa primer capa, obviamente que se chupó todo el daño de la radiación ultravioleta y que hizo que ese núcleo se enfrentara a un montón de cambios y a mutaciones obviamente genéticas. Después de ese viene el vaso celular y en el mismo nivel está el melanoma. ¿Listo? Y si bien los dos pueden presentarse por exposición solar, estos también tienen las características de que se van a presentar en zonas no expuestas a la luz del sol. O sea que es común que empecemos a encontrar carcinomas vasocelulares y melanomas en áreas no expuestas, donde obviamente otros factores influyeron precisamente como en el desarrollo y no solamente la exposición solar. Para los pacientes que tienen ese tipo de tumores malignos, obviamente, o que tienen ese tipo de exposición, frente a los mecanismos de protección que tiene la epidermis a la luz ultravioleta, el principal mecanismo de protección se llama melanina, ¿listo? Que está en el techo de todas las células, obviamente basales. Eso quiere decir que por obvias razones, ¿cuáles son las células, según el fototipo, que tienen más vulnerabilidad frente a la radiación ultravioleta? ¿Las basales en qué fototipo? ¿Cuáles son los fototipos, María Fernanda Arenas? ¿Cuáles son los fototipos? ¿Cuáles son los fototipos? Sandra Milena Zapata. No está. Sandra, ¿cuáles son los fototipos? Ni idea. John Henry. ¿No? ¿Cuáles son los fototipos? No, tengo entendido que son 6 tipos de fototipos y entre ellos el de más riesgo viene siendo el fototipo tipo 1. Tipo 1. ¿Por qué? Porque es el que menos producción de melanina tiene a nivel de las células basales. ¿Y cómo se definen los fototipos? De 1 a 6. Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 5? Porque ahí sí no sabría responder. ¿Quién se lo sabe, muchachos? El fototipo 1 es que en la exposición al sol se quema pero no se broncea. Siempre, siempre, siempre el fototipo 1. Yo jamás en mi vida he experimentado una sensación de bronceo. Toda quemada roja camarón en el paseo. 1. El fototipo 2 es que ya puede presentar algún grado de bronceo, pero, o sea, no se quema fácilmente, pero tampoco se broncea. Ocasionalmente se broncea. Casi siempre se quema. Eso pues es en condiciones de exposición normal, no es pues con nada aplicado, ¿cierto? El 3 es que ya, o sea, ya se broncea más fácilmente y ya no se quema tanto. Casi siempre, Se broncea. pocas veces. El 4, Es que no se quema y sí se broncea. siempre se broncea, muy pocas veces se quema. Y 5 y 6 No se quema. no saben qué es eso, o sea, no saben qué es una quemadura solar. ¿Listo? Siempre, siempre se broncea. ¿Listo? Esos son los fototipos. ¿Listo? Aunque obviamente uno a veces como que al ojo podría decir, pues, es como un 1, es como un 2, es como un 5 o es como un 6. Bueno, el 5 y el 6 van a compartir muchas cosas, pero
realmente pues uno debería, entre comillas, interrogar al paciente su experiencia personal, pero a veces el paciente es como tan disperso en saber referir esa situación que bueno, uno más o menos lo cataloga desde la clínica, ¿listo? Entonces los pacientes de fototipo 1 van a ser los más vulnerables a ese carcinogénico que es la radiación ultravioleta, ¿listo? Sin embargo existen otros factores de riesgo, obviamente, que pueden conllevar al desarrollo de lesiones tumorales malignas. El tabaquismo está implicado, sin duda, en el desarrollo de lesiones malignas y entre ellos se ha implicado predominantemente en los carcinomas escamocelulares, ¿listo? Los pacientes que trabajan con algún tipo de arsenicales o con arsénico, también se ha visto que el contacto prolongado de esos pacientes o la exposición directa a los arsenicales puede inducir no solo lesiones precursoras como queratosis actínica, sino carcinomas escamocelulares. ¿Listo? El fenotipo también es muy característico. Una cosa es el fototipo 1 y otra cosa es que el fototipo 1 esté asociado a una cosa que se llama síndrome de múltiples nevus melanocíticos displásicos. O sea, cuando uno tiene muchos, y se puede decir que más de 100 nevus melanocíticos, quiere decir lunares, probablemente esa persona tiene un comportamiento familiar incluso de riesgo y puede tener un riesgo todavía mucho más alto que el mismo paciente que solo tiene un fototipo 1 en ausencia, obviamente, de ese tipo de lesiones. En las melaninas y en la forma en que la célula basal se protege, pues hay una capacidad mayor si yo produzco melanina de buena calidad, aunque sea poquita, pero de buena calidad. Y hay varios tipos de melanina. ¿Cuáles son los tipos de melanina? ¿Quién se lo sabe? Hay una que se llama eumelanina. Y hay otro que se llama feomelanina. El paciente con feomelanina es el pelirrojo. El pelirrojo, rojo, pues, y pecoso. ¿Listo? Ese pelirrojo tiene feomelanina. Y la feomelanina no tiene la misma capacidad de proteger desde el techo al núcleo de la célula basal. ¿Listo? Entonces, los pelirrojos generalmente son más vulnerables a esos tumores inducidos por la luz del sol de características malignas, como carcinomas escamocelulares, vasocelulares o melanomas malignos. ¿Listo? Algunas formas también para desarrollar tumores son los procesos inflamatorios crónicos. Las inflamaciones crónicas en los pacientes que tienen úlceras, por ejemplo, varicosas crónicas, y seguro han visto pacientes que tienen ulceraciones de 10, 20 o 30 años, pacientes que tienen incluso queloides, por alguna razón desde su niñez o desde su adolescencia, los queloides, las úlceras crónicas, las ostomías, cuando un paciente tiene una ostomía también de larga data, es más propenso a que haga sobre la lesión un carcinoma escamocelular. Ese trauma repetido, esa inflamación sostenida, va a inducir sobre la capa escamosa, obviamente, un trastorno en ese proceso de proliferación y de diferenciación que va a conllevar probablemente a tumores malignos en este sitio. Entonces, ¿qué características tiene un tumor maligno? Pues para considerarlo como tal. Uno, el tumor es un tumor que prolifera en el tiempo y tiene una capacidad súper alta de evadir cualquier tipo de control. Entonces, evade todos los mecanismos que suprimen el crecimiento, es capaz de invadir tejidos. O sea, si yo tengo una proliferación de células basales y las células basales proliferan, pero siempre están en el mismo sitio, no sobrepasan obviamente el epitelio, todas están bien diferenciadas y de alguna forma está controlada o definido el proceso de crecimiento, probablemente estoy frente a un tumor que es de características benignas. Pero si esas células basales proliferan sin control y empiezan a invadir, por ejemplo, a la dermis, territorio al cual no pertenecen, entonces estoy obviamente frente a una lesión de características malignas. Generalmente no tiene esos ciclos de apoptosis y de autorregulación cuando se controlan los ciclos obviamente de proliferación celular, entonces la célula con su mutación vuelve y prolifera y en esa proliferación vuelve y genera otra mutación diferente. Entonces obviamente eso le va a dar como cierta inestabilidad en el genoma que le va a permitir que no todas las células al estar con la misma información sean controladas de la misma manera, sino que algunas, si bien pudieran ser susceptibles de ser eliminadas, hay otras que logran obviamente como sobrevivir pues como a todo el proceso de control. Induce angiogénesis como un mecanismo propio, como de autosostenimiento y de nutrición obviamente del tumor.
promueve la inflamación y hay una disregulación metabólica que también está obviamente desarrollada con ese proceso como de nutrirse y de fortalecerse obviamente en ese medio. ¿Listo? O sea que una célula tumoral es una célula maligna, obviamente es una célula muy poderosa que tiene muchos mecanismos obviamente para evadir el control. En los procesos de infección dijimos la última vez que pues obviamente como puerta de entrada yo voy a tener dos puertas. Una puerta que puede ser generada por un trauma propio que me induce el ingreso del microorganismo, o yo puedo tener una puerta de entrada propia que tiene la piel, que es la apertura del folículo. Son como puertas, digamos, de alguna forma naturales, la del folículo. Pero yo puedo tener una infección primaria, pero también puedo tener una infección secundaria, porque es que en la piel se puede dar todo lo que dijimos, todos los hongos, todos los virus, todas las bacterias, las tuberculosis cutáneas, las micobacterias y todo lo que se puede imaginar puede ocurrir en la piel. Pero resulta que la piel también puede ser siempre una manifestación de una infección, obviamente, de otro órgano, entonces ya va a ser obviamente una manifestación secundaria. Y cada quien va a tener como sus propias habilidades para entrar, generar el proceso infeccioso, y obviamente quien recibe a ese huésped va a generar un mecanismo o de adaptación o de control. Es por eso que muchos microorganismos siempre van a tener crecimientos rápidos, eso va a desencadenar cuadros agudos, y mientras más agudo sea el cuadro, más notorios van a ser los síntomas del paciente. Es el síntoma que es el paciente que va a cursar probablemente no solo con esos síntomas locales, calor, dolor, rubor, tumefacción, sino que adicionalmente puede tener una velocidad de sedimentación aumentada, una trombocitosis, una PCR también aumentada, cuadros febriles o febrículas y escalofríos como síntomas generales de una infección. Generalmente se dan en los procesos agudos. Pero cuando ese microorganismo se implanta, el proceso obviamente no lo hace muy rápido de crecimiento. El hospedero tiene la capacidad de empezarse a adaptar un poquitico a ese huésped que llegó a ese microorganismo, y en el tiempo se va alargando un poquitico como ese fenómeno como de interdependencia, donde el microorganismo sobrevive en la piel, pues obviamente de quien lo recibió, del enfermo, y este obviamente a su vez le provee como todas las capacidades para que se vaya desarrollando sin que le genere síntomas importantes. Ahí van las infecciones crónicas y vamos a ver después cómo empezarlas a diferenciar, donde en una infección crónica o en un absceso crónico el paciente no va a tener dolor, no va a tener calor local, el paciente no va a tener fiebre, no va a tener una velocidad de sedimentación aumentada. Pero si yo no pongo obviamente como uno de mis procesos de diagnósticos diferenciales las infecciones crónicas o el crecimiento lento, como las micobacterias, por ejemplo, los hongos, puedo bajarlos pasantes de lado. Perdón que aquí hay aquí un error, aquí dice pues obviamente es inflamación. Y las vías por las cuales se desencadena la inflamación pues van a ser dos: vías inmunológicas y vías no inmunológicas. Generalmente las vías inmunológicas todas van a ser mediadas por un antígeno que está desencadenando todo ese proceso de reacciones que ahorita las mencionamos. Y las vías no inmunológicas van a estar generadas por factores externos: presión, calor, frío, sol, radiación ultravioleta, vibración, por ejemplo, que a veces son desencadenantes de inflamación, liberación en los mastocitos de histamina, pero donde no hay ninguna reacción inmunológica, obviamente, que esté mediando el proceso. Y eso es importante pues porque nos va a ayudar a definir cuál es la línea de tratamiento. Ya habíamos hablado que los procesos inflamatorios siempre los iba a controlar con antiinflamatorios, ¿cierto? Entonces obviamente esos antiinflamatorios van a ser muy importantes en estos fenómenos inmunológicos, pero probablemente en los no inmunológicos no me representen ningún beneficio, obviamente desde el punto de vista fisiopatológico, pues que se desencadena la reacción. Que existen 4 tipos de reacciones inmunológicas y yo sé que ustedes se las saben muy bien. ¿Cuáles son? Sí, yo sé que son tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Quién me quiere decir? La 1 es inmediata. La 2 es la presentación de antígeno anticuerpo. Antígeno anticuerpo, pero con una característica. ¿Cuál? Y es que el antígeno está pegado a la pared de la fijo. ¿Listo? Y aquí, digamos que es algo muy similar, es antígeno anticuerpo, pero que el antígeno está donde Circulando por el cuerpo. o soluble. ¿Listo? ¿Cómo se les denomina a estos anticuerpos solubles o que circulan?
complejos inmunes. ¿Listo? Y la 4, Se demora la retargada. un ejemplo de cada una en la dermatología. La primera, y por excelencia, es la urticaria. La típica urticaria, bien conocida, digamos, por alimentos. O el paciente que se expone al marisco, obviamente ingiere el antígeno del marisco que desencadena la reacción. Se genera, obviamente, una liberación de IgE y directamente la IgB pues, se va a pegar ¿a dónde? Al mastocito. Libera histamina y la reacción es inmediata. ¿Listo? O sea, las reacciones por los alimentos nunca son tardías después de la exposición, sino inmediatas. El antígeno anticuerpo en piel, un ejemplo, ¿alguien tiene algo? El lupus, por ejemplo, que vamos a ver que tiene muchas variantes dermatológicas. Entonces el lupus, obviamente, en este caso el órgano es la piel, hace una expresión de un antígeno, obviamente en su membrana celular hay algunos en el núcleo, después vemos cuáles, y sobre ese antígeno directamente se van a dirigir anticuerpos, pero es que ese antígeno está directamente pegado a la célula, de la célula de la piel. ¿Listo? Y un ejemplo de complejos inmunes, algunos están. Neoplasia. En la artritis reumatoide, el blanco para el anticuerpo es cuál. O sea, el blanco contra el que se dirige el anticuerpo es cuál. La artritis no es más tipo 2. ¿Ah? La artritis no es más tipo 2. No, pero no. Que la O sea, ¿hacia dónde está atacando ese anticuerpo? ¿A quién está atacando el anticuerpo en la artritis? la En la articulación. es más tipo 2. Entonces, hasta ahí va a ser una tipo 2. Pero cualquiera de esos pacientes con enfermedades autoinmunes puede tener una tipo 3. ¿Cuál es la tipo 3 por excelencia? Las vasculitis. Las vasculitis pueden provenir de un antígeno neoplásico. Las vasculitis pueden provenir de un antígeno de una enfermedad autoinmune. Las vasculitis pueden provenir de un antígeno infeccioso. Las vasculitis pueden venir de un antígeno que sea un medicamento, o sea, exógeno. ¿Listo? Cualquiera de esos antígenos, si tiene la capacidad de entrar en el torrente circulatorio, me puede desencadenar una reacción de complejos inmunes y una reacción de este tipo. Digamos que la vasculitis en dermatología, pues obviamente estamos hablando de derma, es la principal, obviamente como representante de ese tipo. Y la tipo 4, ¿quién la media principalmente? De la célula de Langerhans, que presenta el antígeno a un linfocito, ¿cierto? Pero para que esa célula de Langerhans sea capaz de presentarle el antígeno al linfocito, que tienen que tener pues las dos células, ¿no? Complejo histocromo. Esta es la célula de Langerhans y este es el linfocito. Histocompatibilidad. Y porque usted va a hacer una dermatitis de contacto al níquel, si usted es al mismo níquel, no que níquel no, ¿cómo es tu nombre? Juliana. Que Juliana. O sea, porque a vos el contacto con el níquel te desarrolló la dermatitis y a Juliana no. Y vos casi no te pones, y Juliana pues es llena de mil cositas, pues obviamente hace contacto con mucho más antígeno o partículas de níquel. Es simplemente porque hay alguien que tiene en la superficie ese antígeno, esa molécula de histocompatibilidad, esas moléculas de adhesión en la superficie, que permita que este y este hagan una cosa que se llama una coestimulación. Y en la coestimulación, en la célula de Langerhans, le pasa la información sobre ese antígeno que encontró al linfocito. Si yo no tuviera genéticamente esas moléculas de adhesión, ese antígeno de histocompatibilidad, me puedo poner chicha, no me da, ¿cierto? O sea, no desencadeno, no monto la reacción de memoria. ¿Listo? Entonces, para poder que se dé, tiene que tener, obviamente, una marcación de alguna forma genética que permite la adhesión de las dos células. Y este linfocito, posteriormente,
va a los ganglios, replica la información y todos los linfocitos quedan informados de la presentación del antígeno. Y si yo toco el antígeno acá o lo toco acá, igual se reconoce y en cualquier punto hago la reacción. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro o no? Dos cositas más que pasan en la piel, la producción de melanina. La producción de melanina siempre viene de un sustrato básico que se llama la tirosina y por acción de la tirosinasa obviamente se va a convertir finalmente en melanina y obviamente en eumelanina si el proceso se da de forma adecuada. Lo que hacemos usualmente en los manejos con hipo o despigmentantes es inhibir predominantemente la tirosinasa. Y al inhibir la tirosinasa evito que mi paciente pigmente para controlar obviamente el trastorno o la enfermedad que se está generando. El sebo y la vitamina D. Entonces, ¿cuáles es que son las zonas anatómicas más comúnmente asociadas a producción de sebo? Cristina Sánchez. Cristina, ¿cuáles son las zonas de la piel que tienen característicamente ese aspecto seborreico u oleoso por exceso en la producción de sebo? Áreas seborreicas, entonces uno podría, la verdad, diferenciar las áreas seborreicas en el neonato y ya pues digamos como en el adulto. ¿Listo? El recién nacido tiene como áreas seborreicas el cuero cabelludo, la cara, la región peri, auricular, cada uno de los pliegues de su cuerpo, el pliegue del cuello, las axilas, las ingles, el pliegue glúteo, o sea, la zona incluso del pañal. En el neonato es una zona seborreica. Pero después de que pase ese periodo, digamos como de adaptación, simplemente quedan como áreas seborreicas, el cuero cabelludo, la cara, especialmente lo que siempre hemos oído llamado la zona T, y obviamente pecho y espalda. Es por eso que todas las enfermedades que están asociadas a las glándulas sebáceas solamente dan acá. Por eso usted no dice que tiene un acné, si tiene pústulas en la cadera, en los muslos, en las piernas o en los brazos, o sea, ahí no le salieron barros, listo, eso no es acné. Ahí hay que pensar en otra propuesta diagnóstica, porque es que si el acné es una enfermedad de glándula sebácea, pues yo me voy a pensar en cuáles sitios está la glándula sebácea para estar enferma y desencadenar la enfermedad, ¿cierto? Bueno. Y en el adulto entonces son estos. ¿Qué pasa con la glándula sebácea? Es que la glándula sebácea solamente funciona o trabaja y libera el sebo que se produce por los sebocitos bajo un estímulo que se llama un estímulo hormonal. Y el estímulo hormonal más fuerte es la carga androgénica. ¿Cuándo tiene uno carga androgénica? Cuando está recién nacido, que todavía tiene una carguita de la mamá. ¿Sí? Por eso hay niños que hacen acné neonatal y son recién naciditos y llenos de comedones, de pápulas y de pústulas, ¿cierto? Pero pasan esos 3 meses mientras el niño metaboliza obviamente toda esa carga hormonal de la mamá y el acné se resuelve. ¿Listo? Porque la dermatitis seborreica es tan frecuente en esos primeros meses y tienen esa costrica láctea tan dura y esas cejitas tan llenas obviamente de esa carguita de sebo, porque obviamente tiene esa carguita de la mamá y después de ese tiempo empieza a desaparecer y desaparece durante toda la infancia hasta que llega un momento en el que uno vuelve a producir carga hormonal. ¿Cuándo empieza uno a producir carga hormonal? En la preadolescencia. Entonces en la preadolescencia empieza ya obviamente la actividad hormonal y androgénica a desencadenarse, y si bien todos nos exponemos a lo mismo, porque unos hacen acné y otros no hacen acné, es simplemente porque en la glándula sebácea genéticamente uno va a tener unos marcadores
unos receptores que están simplemente ahí dispuestos para el momento en que la carga se haga obviamente evidente y séricamente pues como presente. ¿Listo? En el momento en que esa carga está presente, obviamente el receptor es capaz de captar el andrógeno y hacer todo el proceso de estimulación de la glándula sebácea. ¿Qué va a pasar con quien no tiene ningún receptor, digamos, en las glándulas sebáceas? No presentará. Probablemente se va a librar de cursar con acné en su adolescencia. ¿Listo? Entonces no es la carga androgénica que tiene, sino el número de receptores que tiene la glándula sebácea. ¿Listo? Por eso, los niños siempre la mamá dice, es que tiene la piel muy seca, es que la piel está seca, la piel seca, pues siquiera que la piel está seca, porque si la piel no estuviera seca, probablemente estaría frente a una pubertad precoz o frente a otro tipo de trastornos, porque el acné realmente infantil es un trastorno endocrino. ¿Listo? El sebo tiene una característica y es que el sebo existe por algo. Es que el sebo provee protección a la piel. Entonces el sebo se produce al interior del folículo, ¿cierto? ¿Con quién se mezcla dentro un poquito? Con las células. Con los corneocitos que se están desprendiendo pues del epitelio normal. Y después, normalmente en situaciones fisiológicas normales, por el ducto sale y se ubica en la superficie de la piel. Entonces uno empieza pues el brillo, no sé qué, la grasita que se produce. Pero obviamente tiene un propósito y hay muchas enfermedades que nunca van a dar en la cara, en el cuero cabelludo, precisamente porque el sebo es un mecanismo protector. Pero ese sebo tiene que tener unas características especiales para que funcione de forma perfecta. Y es que el sebo está producido está compuesto, por ácido linoleico, por escualeno, por ceramidas y triglicéridos, que son los componentes más importantes. Cada uno tiene que estar en su justa medida y en la cantidad necesaria. Si el ácido linoleico disminuye, o el escualeno, o las ceramidas, el sebo no va a proveer la protección necesaria que la piel necesita y van a empezar a ocurrir un montón de enfermedades asociadas a la mala calidad en la producción del sebo. ¿A qué se debe que ese sebo se produzca así? Es un comportamiento, obviamente, que tiene la glándula, que tiene una predisposición genética a la producción del mismo. ¿Listo? No tiene nada que ver con las ingestas alimentarias, ni está obviamente estimulado por ningún grupo, pues obviamente como de vitaminas, ni ningún grupo de alimentos, ni nada de eso. ¿Listo? Finalmente, la piel también obviamente tiene procesos metabólicos y la producción de vitamina D se lleva a cabo en la piel, simplemente por un estímulo de la luz del sol que va a inducir la producción de vitamina D, que posteriormente va a trabajar allá en la unión obviamente en la generación pues de mejores osteocitos y de calcio en los huesos. Siempre se ha dicho, y no quiero pues que se lleven una idea contraria, que el sol obviamente es un fenómeno carcinogénico, listo, y la radiación ultravioleta va a inducir en ese núcleo mutaciones que va a hacer que la célula prolifere. Está claro. Pero resulta que ahora también se propone que la ausencia de vitamina D inhibe algunos de los mecanismos de control de proliferación celular. Y resulta que si la vitamina D pareciera estar muy bajita, la célula no tiene un mejor control sobre su proliferación y empieza a descontrolarse en esos ciclos de crecimiento. Entonces eso obviamente empieza a tener pues digamos una contracara en que pues el sol obviamente es un fenómeno agresor, pero también pudiera ser un fenómeno protector, porque al producir vitamina D me permite evitar o inhibir una vía que se llama la vía del Hedgehog, y esa vía del Hedgehog es una vía que normalmente digamos que está como inhibida en los procesos de la vida adulta y que parece activarse en algunos pacientes en la vida adulta y empieza a facilitar el desarrollo de tumores epiteliales en muchas partes, no solo en la piel, sino en otros epitelios del cuerpo. Pero parece que ese puede ser un mecanismo que evita que esa vía no se vaya a activar en la edad adulta, la vitamina D protectora, y a evitar el desarrollo de algunos tipos de tumores. ¿Listo? Son como teorías y propuestas que en todo caso están ahora y que empiezan a hacer como que se replantea un poquitico el papel no solo de la luz ultravioleta, sino que la vulnerabilidad definitivamente tiene que tener un contexto, una predisposición genética puntual o individual. ¿Listo?
chicos, nos tomamos un fresquito para que acabemos.